Entonces, estimados participantes, muy pero muy buena, un saludo cordial. Vamos a iniciar con la sesión pues de la jornada de hoy y que nos acompaña es el doctor Álvaro Romero Tapia, quien es médico especialista en psiquiatría con una maestría en bioética y quien además es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Ya con esta sesión nos queda la siguiente con la doctora Lina Ruiz y solo nos quedaría ya la etapa final, que sería la sesión para el trabajo, la propuesta de mejoramiento. Es importante tener en cuenta que estamos con la apertura del módulo 3 de este curso de MHGAP, Salud Mental y Atención Primaria, destacando la importancia de avanzar en las distintas actividades, los cuestionarios, hacer ese resumen, pero es un resumen pues muy corto de estas sesiones sincrónicas que lo puedan ir subiendo, pero además participar en los foros de discusión. ¿Por qué? Porque todas estas actividades hacen parte del proceso pedagógico y tienen un componente sumativo y progresivo en su desempeño. Sin más preámbulo, les doy nuevamente la bienvenida y doctor Romero, un saludo cordial. Muchas gracias, mi doctor Erwin, y un saludo pues, muy especial a todos los participantes, y un saludo muy especial para algunos de los facilitadores que también están conectados. Bien, pues primero agradecerles a todos pues, su presencia, porque seguramente muchos de ustedes aún están terminando actividades laborales, otros seguramente ya las terminaron y pues están llegando a su casa o están ya en la misma disponiéndose para hacer actividades familiares igualmente importantes que el trabajo y pues apreciamos mucho que pues saquen el tiempo y el espacio para conectarse a estos encuentros sincrónicos. Quiero hacer como varios comentarios que pues igual no quisiera como desaprovechar la oportunidad. El primero es pues decirles que desde la universidad estamos muy contentos de ya de verdad poder tener otra cohorte más de la formación en MHGAP, ya que estamos convencidos que esto es una herramienta concreta, práctica, que realmente sea de uso, digamos, del alcance del uso de cada uno de ustedes y que realmente pues haga un impacto en las comunidades como así lo estima pues por un lado la gobernación de Casanare, pero pues también nosotros como universidad y como promotores de esta iniciativa OPS. Lo segundo es que como lo comentaba el doctor Erwin y pues con muchos de los que están en mi grupo, que por aquí veo algunos de ustedes, pues además de tener la ocasión de poder compartir en este espacio, de verdad es un llamado también para animarlos y sé que los demás facilitadores también transmitirían este mismo mensaje y es animarlos para que ustedes, digamos, sigan asistiendo con este mismo nivel de cumplimiento de las sesiones sincrónicas que pues ya estamos terminando, pero pues a las que falta que ojalá se puedan seguir conectando, pero que no dejen de hacer los resúmenes que están, digamos, previstos dentro de las formas de entregables dentro de la plataforma. A veces más que simplemente poner dos renglones diciendo, sí, hablaron de estrés y de epilepsia, pues también es como un espacio que a veces cuando uno tiene ocasión de escribir, tiene ocasión también de poder transmitir o de reflexionar alrededor de ese resumen, experiencias propias, que creo que es muy importante. Entonces, de verdad, los animamos para que esa segunda parte de esa sesión ojalá la puedan desarrollar y que vayan un poquito a eso, a poder aterrizar todo lo que conversemos acá a su vida cotidiana, a lo práctico que está usted viviendo en su sitio de trabajo, que a la larga es lo que nos permite realmente garantizar que esto tenga una aplicación en el campo donde usted se desempeña. Y en ese sentido, también animarlos a que, pues obviamente, una vez se complete la lectura del material que está en la plataforma, pues hagamos los cuestionarios. A veces, creo que en todos los grupos nos ha pasado, hay unas personas súper cumplidas que hacen los cuestionarios, que entregan los resúmenes, pero otros que a veces se dejan coger un poquito del tiempo. Y claro, ya estamos entrando en la recta final de este diplomado y pues se requiere que ustedes se desatrasen, que ojalá las actividades que estén pendientes de los primeros módulos las completemos, inclusive que algunos de los documentos que se requieren para poder completar la certificación, como es la carta de compromiso, pues también quede anexada. Entonces, de verdad, con todo el cariño, con toda la disposición que, insisto,
de mi parte en lo particular para los que están aquí de mi grupo, pero también que sé cada uno de los facilitadores de los grupos a los que están inscritos, los animamos para que nos pongamos muy al día y podamos transitar ya esta parte final del diplomado de la manera más ágil posible. Bien, entonces, varios, digamos, como avisos de inicio. El primero, pues ya me presentó el doctor Erwin, tuve también ocasión de conocerme con ustedes el día que arrancamos como tal el curso, pues dado que como lo decía el doctor, pues aunque hoy estoy aquí en calidad de profesor, pues también tengo el honor de tener en este momento el encargo de la decanatura, por eso tuvimos como ocasión de encontrarnos en ese momento. Sin embargo, pues para contarles un poquito, pues yo también, como lo decía el doctor Erwin, soy médico, soy psiquiatra, y pues digamos que en este ejercicio de formarme para ser facilitador de MHGAP y de entregar la formación en esta plataforma, pues ya completamos con el grupo de facilitadores casi ya más de 6 7 años en este ejercicio, y pues por eso pues digamos nos sentimos muy cómodos de poder llevar esto a este tipo de entregables. Perdón, qué pena. Una cosa importante, y es que recordemos que lo que nosotros en este momento vamos a hacer durante las siguientes 2 horas, hora y 50, es realmente aclarar un poquito de dudas de la guía. La ventaja del MHGAP es que es una guía estandarizada. Digamos que aquí no venimos a hacer una presentación magistral de unos temas de cuenta de la experticia de uno o del otro, sino que venimos es a resolver de manera muy cercana con ustedes esas inquietudes y aplicaciones concretas de las guías al sitio de trabajo donde ustedes están. También debemos entender que dentro de los participantes tenemos equipos de salud. Uno de los grandes marcos del MHGAP y obviamente la atención primaria es trabajar en equipos de salud. De manera que aquí tenemos médicos, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, etcétera. De manera que no pretendemos tampoco en estas 2 horas volver a repasar toda la guía aprendiéndonos, qué sé yo, medicamentos, dosis, cosas de ese estilo, sino más bien un poquito entendiendo como el concepto grande y como esos mensajes grandes que quizás son los verdaderamente transformadores y que ustedes están llamados a ampliar en el sitio de trabajo. Entonces, dicho esto y digamos que como un poco el marco de lo que vamos a mencionar, simplemente terminaría con algo que es una solicitud y un favor que les voy a pedir. Tratemos de que la clase la hagamos todos, porque claro, yo aquí me puedo sentar a ver el atardecer en mi ventana y que sean las 7 de la noche y no parar de hablar. Pero creo que esto es más chévere si lo hacemos entre todos y podemos participar. Entonces, la invitación es que ojalá pues podamos todos participar y que ojalá pues esto sea algo muy de co-construcción como debe ser. Bueno, pues nada, con esto les agradezco mucho la asistencia y arrancamos entonces. Bien, hoy tenemos para esta sesión 2 temas muy en concreto. Un primer tema que la guía MHGAP denomina trastornos relacionados con el estrés, que están inscritos en el módulo 9 y que hace parte de eso que llaman ellos el OTR, que son como otros síntomas también relacionados con el estrés o con la depresión y que no necesariamente configuran los trastornos ya bien definidos como depresión mayor o bipolar que están en otros segmentos de la guía. Y posteriormente revisaremos la guía de epilepsia, que si bien es cierto, tiene unos componentes, si me lo permiten, muy medicalizados porque están alrededor del tratamiento en el servicio de urgencias de las crisis convulsivas y posteriormente en los seguimientos a largo plazo de los tratamientos para la epilepsia. Pues, como insistí hace un principio, no pretendo que revisemos en este momento dosis, protocolos de medicamentos, si le pongo fenitoína o si le pongo ácido valproico, sino más bien que miremos un poco como ese macro en donde lo que fundamentalmente queremos hacer notar hoy es la importancia del trabajo interdisciplinario y como equipos de salud. Bien, algo muy importante dentro de este segmento de OTR que denomina la guía es que a veces cuando pensamos en depresión, siempre hacemos la analogía de pensar en que depresión es lo mismo que trastorno depresivo mayor. En ese sentido, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál sería ese límite, esa diferencia? ¿Cuál sería como ese diferencial
que me permite a mí como persona de salud, talento humano en salud, decir, esto es depresión, esto no es depresión? ¿Qué les ha dejado hasta ahora la revisión de la guía y de pronto las sesiones que han tenido alrededor de estos temas? No sé quién quiere lanzarse a contestar. No sé, Andrea Gómez, si tú te animas. Además que te veo doble vez, entonces de pronto estás con alguien más y ustedes se animen a contestar. ¿Cómo hacemos para diferenciar una depresión de síntomas depresivos? Ah, perdón, es que es Andrea Gómez y Andrés Gómez. No sé si están juntos, pero son dos. Andrés, Andrea, perdóname. Andrea, te escuchamos. Bueno, creo que tienes problemas con el micrófono. Camila, Camila Martínez, buenas tardes. ¿Cómo haríamos para diferenciar una depresión mayor de síntomas depresivos? ¿Cuál será como ese límite? Hola, doctor. Pues ¿Cómo yo estás? creería que, bien, sí, señor, que porque afecta pues las actividades diarias de una persona, el trastorno depresivo mayor podría, no le permite a la persona seguir con sus actividades diarias, pues pensaría que es la diferencia. Pues porque Ok. Eh, ¿Cómo no caer en el riesgo de ser demasiado subjetivo o que la subjetividad dependa del ojo examinador? ¿Qué quiero decir? De repente, a ti te parece que sí es una depresión mayor y para mí como que no. ¿Cómo hacemos para zanjar esa diferencia? Dijo Yanle que era como algo que, pero como el resultado del examen no habían enviado. Exacto. Magda, te escuchamos. Si quieres repetir, Magda, que no te alcancé a escuchar bien lo que contestaste. Bueno, no sé si alguien más quiera contestar. Diego. Doctor, buenos días. Yo creo que sería por lo que dijo la compañera ahorita, deterioro de las actividades diarias de una persona, que ahí es donde se puede saber si es moderado o grave una depresión. Ok, muy bien. Entonces, miremos varias cosas que son importantes. Digamos que, en principio, como dice Rafael, evidentemente, un síntoma depresivo no es lo mismo que una depresión mayor. Eso ya lo vimos en otro momento de la guía. Y algo que es muy importante es eso que menciona tanto Rafael como, como Camilo, tal vez Camila fue la que contestó, y es que la depresión afecta la vida cotidiana, ¿sí? Sin embargo, yo quisiera aquí complementar este concepto con algo que llamamos y que ustedes vienen, digamos que identifican como funcionalidad. ¿Qué es funcionalidad? Es lo que yo habitualmente hago. De manera que yo zanjo el tema de subjetividad porque la comparación con la que yo debo hacer el estado previo de mi paciente y el actual no soy yo, es el mismo. Y muchas veces a través de un tercero. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces cuando una persona puede decirle, no, estoy triste, no como, no duermo, estoy pensando que la vida no tiene sentido, ¿cierto? Resulta que uno podría decir, ah, tiene depresión mayor porque se le afectó la vida cotidiana, ¿sí? Sí, pero a veces no simplemente es que la vida cotidiana, digamos que tenga unas interrupciones, sino que francamente le trae problemas a esa vida cotidiana. Es decir, que esa funcionalidad se compromete, pero no la funcionalidad desde mi punto de vista, sino desde la del mismo. Y muchas veces, insisto, es un tercero el que me tiene que mostrar eso, porque si no, yo puedo incurrir en dos errores. El primero es decirle, ¿tú cómo te sientes? Ah, no, pues sí estoy como triste, pero pues normal, dice la gente, ¿no? Y resulta que tú le preguntas a un familiar, a un cercano, a un conocido, y él es el que te dice, no, doctor, normal, no, está en la olla. Él no es así, es otra persona. Entonces, fíjense que es muy interesante porque a veces la observación de la funcionalidad, la misma persona le cuesta trabajo y es un tercero
el que te puede apoyar un poquito esa visión de cambio. Como que todo iba bien y ¡tuc! Algo pasó y ya no está bien. A eso hace referencia que las actividades cotidianas se interrumpen. ¿De acuerdo? Desde la definición concreta de lo que es un trastorno depresivo mayor, ese rótulo de trastorno está allí marcado en la funcionalidad. No obstante, no perdamos de vista que cuando hablamos de depresión mayor, necesariamente ya nos estamos metiendo en un terreno de lo psicopatológico. Es decir, estamos dando cuenta de que hay una enfermedad mental. Los síntomas depresivos no son enfermedad mental. Tú puedes tener síntomas depresivos. Yo puedo tener síntomas depresivos y no necesariamente estar enfermo. Oscar, te escuchamos. Tenías la mano levantada y no te di la palabra. Excúsame, Oscar. ¿Me escuchan? Sí, señor. Muy buenas tardes. Creo que otra de las sintomatologías o de las fórmulas para poder identificar si hemos llegado a una depresión o no es el tiempo, ¿no? La cronología en el que se han mantenido esas situaciones y esas sintomatologías que podemos tener fácilmente en un checklist y basarlas, pues puede ser en un DSM-5 o en algún tipo de herramienta que tengamos como las que tenemos con el MHA, que genera ese checklist para identificar. Entonces también preguntar en el tiempo, en esa cronología, qué tanto se han mantenido o qué tanto no. Y eso me De va a acuerdo. servir como un punto de partida muy interesante para poder que sea un poco más objetivo, porque en el momento en que llega el paciente a mí, posiblemente también puede darse que esté en el peor momento, pero lleve 2 días y la situación traumática haya pasado hace 4. Entonces, pues digamos que hay cierta lógica donde yo no puedo volcarme a hacer un diagnóstico tan fuerte como un depresivo mayor, porque pues evidentemente también tengo que ver ese tiempo que ha pasado con la sintomatología. Gracias. No, Oscar, gracias a ti. Pero te hago una pregunta. Discúlpame porque Dime, no nos conocemos todos. ¿Tú qué profesión tienes? yo soy psicólogo. Excelente. Oscar, una pregunta. Yo consulto contigo. Doctor Oscar, llevo 16 días, ¿cierto? El DSM-5 dice que 15 días mínimo. Llevo 16 días, no mentiras, no. Se la voy a poner más fácil. Llevo 2 meses llevado. Estoy triste, no duermo, no como, he bajado de peso, siento que soy el tipo más miserable del mundo, siento que no sirvo para nada, nadie me quiere, todos me odian. Como decía la canción, quiero comer gusanos. Tengo una depresión, Oscar. Tienes síntomas de depresión, De acuerdo, excelente. tienes Gran síntomas. respuesta. ¿Mm? Por eso fíjense que el tiempo, como dice Oscar, es un punto de partida. ¿Hace cuánto estás deprimido? Hace 2 horas que perdió la selección Colombia. Listo, ya no es deprimido, ¿cierto? Tiene síntomas de tristeza. Pero el tiempo es una guía. ¿Cuál es la pregunta conexa para uno saber si realmente está deprimido o no, Oscar? ¿Cuál se te ocurre que sería esa pregunta ganadora que uno dice, venga, esta vaina sí será depresión o será otra vaina? Bueno, yo creo que habría varias preguntas. Ujú. Vamos para enrutarla en una sola. Pues lo primero, lo que yo creo que repetir lo que dicen los compañeros, de mirar hasta qué grado ha afectado su cotidianidad y sus funciones normales De en, acuerdo. en todos los ámbitos, laboral, familiar, social, eh, bueno, y personal. De pareja podría preguntar frente a eso, dependiendo de la edad, bueno, de muchas cosas. De Entonces acuerdo. creo yo que preguntaría frente a eso inicialmente para empezar como a encuadrar el diagnóstico. Ujú. Eh, no, pues yo no sé, yo siempre utilizo la temporalidad, definitivamente. Yo siempre quedo ahí preguntando hace cuánto empieza a suceder eso y cómo hoy en día cuando llega a mi consultorio, evidentemente la persona ya ha cambiado un número de cosas muy importantes en su vida. Por ejemplo, lo laboral. Yo he tenido pacientes donde han renunciado al trabajo Exacto. o los han echado porque no vuelven, o porque llegan tarde, o porque llegan Correcto. somnolentos, porque no han podido Excelente. dormir. Entonces creo yo que una sola pregunta pues no haría, serían varias, mirando todos los ámbitos
del ser humano y mirando qué tanto ha afectado cada uno de ellos. De acuerdo. Entonces, yo sumaría 3 elementos. Uno, pues la presencia de los síntomas, que además utilizo un término que utilizó Oscar muy interesante. A la larga es casi un checklist, ¿no? Casi que usted puede coger esa cosa y, ¿está triste? Sí, está, no, duerme, no, come, sí, ¿no? Checklist. Pero no nos podemos quedar con el checklist, porque si yo hago el checklist y utilizo un sistema de clasificación como el DSM-5, el que hacía referencia a Oscar, o un CI-10, un CI-11, puedo ocurrir el error de a todo el mundo verlo deprimido. Y aquí entonces yo agregaría adicionalmente, ya dijimos, los síntomas. 2, el tiempo. 3, la funcionalidad. Y yo les agregaría un cuarto, la causa de. ¿Por qué? Porque resulta que, ahí sí como diría nuestra gran filósofa colombiana Carol G, pues la tusa también de esta cosa. Entonces resulta que usted tiene 3 meses con todos los síntomas que mencionamos, ¿cierto? Se le ha afectado la vida bastante, pero cuando usted le pregunta a la persona, ¿y por qué estás así? No, es que yo terminé con mi novia y desde entonces yo no vivo, ¿no? Ah, y si ella volviera, ¿a usted se le quitaría todo lo que tiene? Ah, claro, por supuesto. Ya no es depresión. Sin embargo, como afecta la funcionalidad, ahí cabría en un diagnóstico que la guía de MHGAP no precisa, pero que simplemente se los dejo, dada esta discusión tan interesante que se dio con los aportes de Oscar, que es lo que los sistemas de clasificación reconocen como un trastorno adaptativo. ¿Qué es un trastorno adaptativo? Es como un intermedio entre el duelo, que lo vamos a ver ahorita, y la depresión, donde se reconocen unos síntomas, se reconoce la afectación de la funcionalidad, de ahí que aparezca el nombre trastorno, pero como tal no configura una enfermedad, porque claramente está causado por una condición que explica los síntomas. Otro caso muy frecuente, ese paciente con diagnóstico de enfermedades terminales, el paciente con cáncer. El paciente está triste, no duerme, no come, baja de peso, pero muchos de sus cambios son por la enfermedad misma. Y en algunas ocasiones, cuando usted le pregunta, si usted no tuviera esta enfermedad, ¿cómo estaría su estado de ánimo? ¿Qué le dice el paciente? Pues bien, a mí lo que me tiene absolutamente desanimado es que tengo una enfermedad que me va a matar. Entonces, fíjense que es muy importante porque el gran mensaje es, no todo paciente con síntomas depresivos es igual antidepresivo. Y eso lo dice un psiquiatra, que tenemos fama de darle pepa a todo el mundo. Entonces, muy importante este detalle. Gracias, Oscar. Gracias, Camila, porque es eso. Es que no nos quedemos solamente con ese checklist de revisar los síntomas que aparecen en las guías, sino ir un poquito más allá y siempre contrastar causas, factores de mantenimiento, factores desencadenantes y seguramente una serie de elementos que pasan por el tiempo, la funcionalidad, etcétera, que nos va a permitir eso que algunos textos denominan el espectro de síntomas depresivos, que es como yo puedo estar triste porque perdió la selección Colombia, ¿cierto? Hasta una depresión mayor severa que no me deja pararme de la casa, de la cama, y que puede llegar a tener un compromiso severo en funcionalidad. ¿Listo? No sé si hasta ahí está bien o los enredé mucho. Y de pronto eso ya lo habían visto y al contrario de aclararles, les enredé mucho la pita. ¿Bien? ¿O muy enredado? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, está perfecto. No, bien, bien, preciso. Muy Listo, claro. listo. Vale, gracias por las respuestas. Sigamos, por favor. Bien, entonces, aparece un elemento que siempre tiene muy mala fama. El pobre estrés tiene muy mala fama, ¿no? Entonces, todo lo que le pasa a uno, no, es que qué estrés tan terrible. Aquí en Bogotá todos sufrimos de estrés porque el tráfico es un desastre, ¿no? Entonces, a veces pareciera que el estrés es el culpable de todos los males, pero resulta que el estrés en la vida en cierto nivel es necesario y es funcional. Piénsense cada uno de ustedes qué sería de la vida de cada uno si no hubiera estrés. Dicen algunos que mucho de lo que explica por qué en algunos países, como por ejemplo los países bálticos, ¿cierto? Todo ese escudo báltico ya bien arriba, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, allá todo funciona perfecto, perfecto. Allá todo está en su puesto quietecito, ¿no? Ni parecido a lo que nos movemos acá, ¿no?
Y sin embargo, allá los niveles de depresión, de suicidio son altísimos. Muchos atribuyen a que precisamente parte de esas dinámicas retadoras de todos los días que nos movemos de los países en desarrollo motivan otros elementos y ese estrés se vuelve parte de las motivaciones normales de las personas. Entonces, es muy interesante porque a veces siempre pensamos que el estrés está mal, pero el estrés en buena medida, en cierta dosis, si cabe el término, es muy positivo. ¿Dónde está el problema? Que como todo en la vida, en cierta dosis puede tener su elemento positivo. Pero si ya te pasas de dosis, un estrés tóxico claramente va en contravía absoluta de tu salud física, de tu salud mental. Yo lo identifico más como un factor de presión, porque fíjense que en la guía el estrés lo definen como un factor estresante, ¿cierto? Entonces, yo no puedo definir la definición con lo definido. Entonces, a mí me gusta más pensar el estrés como una situación de presión. Y todos tenemos presión en la vida, en el trabajo, en la casa, en el ámbito social, ¿cierto? Tenemos presiones. Entonces yo veo que el vecino hizo tal cosa y yo, oiga, no, yo también quiero hacer lo mismo. Y en el trabajo veo que mi jefe me dice, no, tiene que haber más pacientes y estamos mal y estamos colgados con las oportunidades y no hay qué. Entonces vamos a poner un paciente extra a cada uno de los eh, profesionales de la salud. Entonces uno me pone bravo porque me dice, no, pero ¿cómo me mete más pacientes si yo no alcanzo en el tiempo y tal? Eso es presión, 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 presión. ¿Dónde está el punto de quiebre? Vuelve y juega en la funcionalidad. En ese momento en el que tú sientes, ya no aguanto la presión y la presión me está quitando esa paz interior, esa salud mental que también, sobre todo los trabajadores de salud necesitamos, porque una de las primeras condiciones del cuidador es que esté en capacidad de cuidar al otro. Y si yo no soy cuidado para mí mismo, pues cómo cuido al otro, ¿no? ¿Cómo podría uno empezar a manifestar todas estas cosas? Problemas para dormir, cambios de comportamiento, cambios físicos, cambios muy extremos en el estado del ánimo, ¿no? Entonces, una vez en el entorno laboral, inclusive ve colegas que se acostumbraba uno a conocerlos como esa persona tranquila, amable, sosegada, y ahora lo ve uno que un día está en una ira inmensa, que estuvo bravísimo, hubo una discusión propia del trabajo, y como decimos, se salió de los chiros, bravísimo, estalló, ¿no? O de repente lo ve uno por allá en el baño llorando y dice, ¿qué pasó aquí? Y eso evidentemente en nuestro contexto lo apropio también porque a la larga, a veces cuando uno hace un diplomado como MHGAP, siempre lo piensa en función de sus pacientes, pero a veces internamente y después de la pandemia, sí que los equipos de salud nos hemos visto golpeados y también esa observación no se hace solamente de aquí para allá, sino también de aquí para allá, para adentro, ¿no? Entonces, muy importante esto. Y algo muy interesante, también pueden haber cambios cognitivos, es decir, puede que la persona empiece a experimentar problemas de memoria. ¿Esto cómo se traduce? Esto muchas veces se traduce para los que están aquí y que de pronto son médicos, en que muchas veces a la consulta médica general o a la consulta de psicología o a la consulta de trabajo social, el médico te manda a ese paciente, perdónenme la expresión, pero aquí estamos para aprender, que lo vemos como el paciente medio harto, medio cansón. Ay, otra vez, pero si pidió cita hace 15 días. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿cuál es su motivo de consulta? Pues es un popurrí de cosas. Me duele la cabeza, me duelen las orejas, me duelen las piernas, me duelen los dedos, me duele la barriga, no duermo, me duele la no hay qué. Entonces, como que al final tiene tantas cosas, todas tan inespecíficas, que al final termina siendo un paciente un poco maltratado, porque lo terminamos visualizando como ese paciente cansón, eh, repetitivo, recurrente, que ocupa innecesariamente el sistema de salud, que le quita la oportunidad, ¿no? A ese paciente que viene, no, mire, ese sí está enfermo de verdad, y usted otra vez pidiendo cita. Entonces, muy importante que identifiquemos el estrés como ese actor que está ahí. El estrés nunca se va a ir. Y recordemos que el estrés también depende de tu forma de ser. Hay personas que son felices viviendo estresadas y por eso eligen trabajos que están inmersos en el estrés.
En el campo de la salud, por ejemplo, ustedes lo viven. Uno tiene compañeros médicos, enfermeras, psicólogos, ¿cierto? Que le dicen, no, yo en consulta externa no trabajo, pero ni de riesgos. A mí métame en urgencias. A mí me da una pereza y un aburrimiento sentarme a escuchar a gente. No, a mí en urgencias, que esté movido, que haya sangre y heridos, pues. Ok. Hay otros que dicen, no, yo por allá no me meto en ese rollo. A mí sí me gusta escuchar a la gente, ponerle cuidado, atender sus inquietudes. Entonces, el estrés también depende de tus propios elementos y obviamente cuando tengo una persona al frente, entiéndase un paciente, son los mecanismos de afrontamiento los que van a también modular el nivel de resistencia que tenga ese estrés. ¿Cuál es el punto de quiebre? Que yo creo que es aquí lo que nos corresponde para señalar y subrayar alrededor de la guía. El momento en donde la persona dice, me quebré. Y de nuevo, vuelve y juega, aparece el driver, como dirían los de las escuelas de negocios, que nos va a definir de aquí en adelante casi que ese diagnóstico y esa alerta de cuándo pongo cuidado y no, o no tanto a lo que me dice el paciente. Y como lo han dicho ya a lo largo de lo que hemos trabajado, definitivamente ese marcador es los cambios en la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante resaltar que una cosa es estrés, ya lo habíamos dicho, pero otra cosa distinta son eventos traumáticos que la guía reconoce como factores estresantes. Factores estresantes hay muchos, muchos, económicos, familiares, sociales, psicosociales, ¿cierto? Pero algo muy importante que yo aquí lo pongo entre paréntesis es que ese factor estresante como tal, que es potencialmente amenazante, es lo que llamamos un evento traumático. Eso que la gente dice, uy, es que eso le causó un trauma. Hombre, a veces utilizamos de manera un poquito ligera, pero un evento traumático, un evento corresponde a ese factor estresante que define la guía, es algo que pone en peligro tu vida o tu integridad. Pero eso no pasa en Colombia. ¿O será que sí, Alejandra Olarte? Aquí sí nos pasan cosas que amenazan la vida de los pacientes de manera inmediata. ¿Tú qué dices, Alejandra? Perdón, me repites la pregunta, que tengo un poquito mal el internet. Tranquila, decía que un factor estresante, un factor traumático, hace referencia a un evento que pone en amenaza tu integridad o tu vida. Entonces yo decía que aquí en Colombia esas cosas no pasan, ¿no? Sí. Claro que sí, es el día a ¿Sí? día. ¿Y qué cosas pasan? ¿Cuáles tú crees que serían ejemplos de eventos traumáticos? Buenas tardes, Dale, no sé quién habla. Jamie Bermúdez. Jamie, Un evento escucho. traumático para el tema de atención en salud mental es que de hecho el tiempo de atención está muy limitado por las EPS, por ejemplo, 20 minutos y realmente, ¿qué podemos evaluar o qué alcanzamos a hacer por un paciente que tenga una depresión mayor en 20 minutos? ¿Sí? Y si O llega sea un que uno se traumatiza con la EPS. señor, O sea que la EPS nos traumatiza. los revictimiza, diría yo. Ok. Ojo porque justamente es lo que quiero subrayar. No podemos caer en el error de señalar eventos hartos, molestos del sistema como eventos traumáticos. Un evento Sí, es que esos traumático son, es un evento que te pone en inminente afectación de la vida. Alejandra, Doctor, ya sigue Albert, Alejandra y Albert. ok. pues sí, como situaciones como difíciles y complejas que vivimos, pero eventos traumáticos pues van más como situaciones del día a día que nos pueden suceder, como, no sé, algún robo, algún acoso, exacto, de pronto alguna ruptura con mi pareja o algo, es un evento que para una persona pues es bastante difícil, hasta incluso el hecho de cambiar de trabajo o algo, porque
cada persona asimila las situaciones de cosas muy diferentes. Y, por ejemplo, lo del trabajo, puede que para alguna persona sea, ay, no, pues consigo otro, no hay problema, pero para otro sea como si se le cayera el mundo porque Correcto. tenía esperanzas de que iba a tener un efectivo de eso, tenía algunos planes, unas cosas, entonces son situaciones que pueden ser traumáticas y uno no sabe que de esa situación desencadene algo mucho más grave. De acuerdo. Muy bien, Alejandra, gracias. Albert, te escuchamos y sigue Rudy. Muy buena tarde para todos. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien, Leo. Voy a tomar un ejemplo de una película reciente que observé basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. La película se llama A una sombra en mi ojo. Una sombra en mi ojo. Ok. Y la escena principal en la que, pues, prácticamente muestran cómo va a ser la película, cuenta de que viene unas chicas en un auto y viene un bombardeo, bueno, un avión de las fuerzas aliadas y confunde este carro con un carro militar de los nazis y lo enciende a disparos al avión y eso vuelve nada, ese carro se estalla y todo. Y un niño iba pasando por ahí y se acercó y miró la situación, el escenario con el que quedó y perdió el habla. Y perdió el habla, no podía hablar. No podía hablar. El chico le daba temor salir a espacios abiertos porque todo el tiempo estaba pendiente de que de pronto un avión se acercara. eh, y, y empezó como a aislarse, ¿sí? Porque tenía temor de que de pronto le sucediera algo. Entonces él salía a la calle, salía corriendo y se cubría con algo, cualquier ruido fuerte, él de ¿Cómo una se llama eso, reaccionaba. Albert? ¿Cómo se Un llama esa estrés condición? postrauma. Sí, ¿Cómo? señor. El diagnóstico es Correcto. estrés postrauma. Correcto. Entonces, esa es una forma de ver el Ahí, evento traumático. espere ahí un momentico, Albert, que ya tú nos metiste en el tema. Espectacular tu ejemplo. Ya te vuelvo a dar la palabra. Ok. Dame un segundo para no perder el hilo un poquito, pero ya nos adentraste en el core del asunto. Entonces, estuvo espectacular tu intervención porque ya nos marcas la diferencia. Una cosa es que yo estoy estresado porque, hombre, el tráfico en Bogotá es un desastre, porque tengo unas deudas tremendas que no puedo pagar, ¿sí? Es un factor estresante. Otra cosa distinta, que es la que nos cuenta Albert en la película, es un factor estresante extremo o un evento traumático que denominan el DSM, el CIE, ¿sí? Que es un evento que amenaza, insisto, subrayo esa palabra, amenaza mi vida o mi integridad. Yo puedo terminar con mi esposa, o separarme, o con mi novia, o perder un examen cuando soy estudiante. Eso no amenaza mi integridad ni mi vida. Es un factor estresante que, como muy bien decía también Alejandra, puede afectarte la vida, te puede dar un problema adaptativo, te puede dar un duelo, te puede afectar la cotidianidad, pero no te causa un estrés postraumático, que vamos a ver qué es. Cuando yo tengo una situación que realmente me pone, como en las películas, hablando del ejemplo que puso Albert, y te pone la película de corrido, eso es un evento estresante extremo o traumático, ¿vale? Rudy, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. Eh, pues respecto a cuáles son factores estresantes con los que llegan mis pacientes sobre todo por oncología, cáncer. Entonces, pienso yo que, como decía Albert, como estábamos hablando, hace parte del estrés post-trauma, ¿no? Y también vi un factor muy importante que es la familia. La familia es en su mayoría el que ha causado los principales traumas digamos que en la infancia o en la adolescencia, que son los estallidos más importantes del ser humano. Entonces encuentro que muchos de los adultos que tienen depresión, dependencia emocional, fueron adultos que en su infancia tuvieron heridas emocionales. Por ejemplo, me encuentro yo, ¿no? Entonces hay heridas por humillación, hay heridas de traición, porque tus papás prometían cosas y no los hacían, o porque los maltrataban y después les recompensaban con un regalo. Entonces encontramos tantos traumas a la final que, que algunos pacientes no coinciden
de que de pronto la culpabilidad no viene de ellos, sino viene de algo más atrás. Entonces, muchos de los factores que encuentro es por enfermedades, como dije, oncológicas muy graves. Así es. Los encuentro sobre todo por factores familiares, profe. O sea, no sabe lo que un padre puede llegar. O sea, yo creo Así que todos es. aquí somos conscientes que los papás son los que en su mayoría provocan la depresión, y aunque los papás no quieren adquirir esa responsabilidad porque dicen, ay, pero porque le pegue no le va a decir nada. Yo les decía, es que el problema no es que le pegue, es como usted le dice, Claro. usted es un inútil, no sirve para nada. Yo dije, y eso durante la infancia y la adolescencia uno se lo cree y termina en una bulimia, anorexia, depresión, y encontramos casos altos en suicidio. Yo tengo muchos niños de 16, 15 años con factores muy altos de que pueden atentar contra su vida. Es más, estoy lidiando con 3 pacientes de estos. Entonces, y encuentro que el factor principal son los papás. Ujú. No es por el divorcio, Pero ojo, Rudy, con una afirmación. sí, Yo ahí te me te tacha. animaría a que o sea, lo que dices es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy un convencido que la enfermedad mental es una mezcla de cosas, donde hay un componente biológico que sí o sí tiene que ver, porque pues al final todo eso termina, como lo estás comentando, en unos desarreglos neurobiológicos que a la larga en muchos casos, como en las enfermedades mentales principales, depresión, ansiedad, bipolar, estrés postraumático, se benefician de un tratamiento farmacológico que reorganice precisamente esas afectaciones neurobiológicas. Pero si le quiere poner un porcentaje a eso, póngale el 50, el 60%, como usted quiera. ¿Dónde está el punto? Como dice Rudy, ese otro pedazo es la vida misma, ¿sí? La violencia, el antecedente de acoso, maltrato, familia, lo que quiera. Pero, ojo, no resulta muy apropiado, digamos que, así como hacen ahora los muchachos, ¿no? Que graban el pedacito de la red social y no, si yo publicara en este momento una cosa que fuera, en el curso MHGAP dijimos, la depresión es causada por los papás. Hijo de madre, yo me caen los de Blue, los de la W mañana y me pegan una revolcada, la cosa más tremenda, ¿no? Ojo, ojo porque hay personas que tienen antecedentes de catástrofes familiares, familias Sí. maltratadoras, abusadoras, lo que usted quiera, y no se deprimen, resilientes como ellos solos, ¿no? Y hay otros que vienen de familias preciosas, llevados entre nubes, y sí se deprimen. Ese es el tema fuerte de la enfermedad mental y justamente lo que explica ese componente biológico. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo contrario, a mí me ha pasado, que uno tiene pacientes que uno dice, oiga, ¿y este cómo no se deprime? ¿No? Porque es que le cuentan una de historias espantosas, ¿no? Que parece como para guión de película de terror. Y el tipo, ¿está triste? No, no, al contrario, doctor, me he vuelto más fuerte con todo esto. Y dice, uy, este tipo ya es un duro, pues, ¿no? Qué capacidad de redefinir todo eso negativo y ponerlo en positivo. Entonces, ojo, porque no podríamos asegurar ni afirmar que la depresión es causada por los papás. Claramente, los entornos ricos en violencia, en agresividad y en todos estos elementos que desafortunadamente, precisamente por eso hacía la pregunta un poco sarcástica si en Colombia pasaba esto, pues claro que pasa. En Colombia pasan cosas terribles. En Colombia tenemos guerras, tenemos epidemias, tenemos terremotos, desplazamiento forzado, asesinatos, masacres, violencia, accidentes de tránsito. O sea, lo tenemos todo junto y a la vez. Y lo impresionante es que como hacía yo como esa matiz de lo que dice Rudy, que insisto, estoy de acuerdo, pero que lo matizo porque no podríamos hacer la aseveración de que todo el mundo está enfermo por culpa de los papás. No, porque hay gente que tiene los papás maravillosos, que ha estado conviviendo en hogares amorosos, tranquilos, de buena crianza, y a pesar de eso se deprime. Es que eso es lo tremendo de la enfermedad mental, que no respeta si tú vienes de una familia chévere o de una familia muy fuerte, o si vienes tú de una antecedente de violencia o vienes de situaciones privilegiadas. Eso es lo impresionante de la enfermedad mental
Y por eso justamente nos obliga a todos a tener como ese radar prendido para nunca pensar que alguien que no tiene un antecedente de no está deprimido. También le puede pasar. Voy a proseguir un poquito y ya nos devolvemos un poco sobre esta discusión. Aquí simplemente lo que queríamos llamar la atención es que la violencia es una realidad propia de nuestra sociedad, en Colombia y en el mundo. Pero aquí en Colombia, tristemente, sí que es un tema real. Y yo, Rudy, aquí sí quiero exaltar tu comentario, porque nosotros como personal de salud y sobre todo de salud mental, somos los primeros llamados a buscar propositivamente posibles momentos de violencia que muchas veces son normalizados en las sociedades y que la gente ni siquiera reconoce. Lo que tú decías, es un tema cultural. A mí me ha pasado inclusive hasta con colegas, ¿no? Colegas que tú le preguntas, venga, pero es que vea que este paciente, el papá le pega y tal, y no sé qué. ¿Y qué te responden? Ay, no, pero es que no es normal. A mí me pegaban el doble. Y entonces ahí es cuando yo nuevamente llamo la atención. No somos nosotros el gol estándar. No somos nosotros el parámetro. Es lo que es. Entonces, no es que me pegan 3 veces a la semana, a este le pagan 1 vez a la semana. Lo que está es bien. No. Lo mismo que con el alcohol, ¿no? El paciente consulta con usted que está preocupado porque toma una botella de vino todos los días y hace una cantidad de cosas. Y usted dice, no, yo me tomo botella y media, lo que está es bien este. No, no, usted no es parámetro. El parámetro es el que está bien definido y la funcionalidad propia frente a ese paciente. Perdón. Bien. Entonces, ahora sí me voy con lo que decía Oscar. ¿Qué produce el estrés? Una acumulación de síntomas que ya vimos, pueden ser menores y acumulados en el tiempo pueden llegar a producir afectaciones mayores como trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Pero cuando aparecen factores estresantes extremos o factores traumáticos, que yo hago la analogía con los sistemas de clasificación, pueden aparecer 2 condiciones psiquiátricas o 2 condiciones de enfermedad mental. El estrés agudo, que es una condición que se produce de manera inmediata después de la exposición al evento traumático. Es así que nos toca. Dime. ¿A qué hora llega? Dime. Perdón, creo que fue ahí a Brisa que se le abrió el micrófono. Entonces, ¿cuál es el ejemplo clásico de esto? El ejemplo que todos hemos visto. Espera, profe, ¿podrías repetir la diferenciación, por favor? Que es que Claro, me perdí ahí. tranquila. Entonces, me devuelvo. El estrés es normal, está en la vida de todos. El estrés sostenido, que empieza a causar significancia clínica, puede terminar en un trastorno de ansiedad, en un trastorno depresivo, ¿cierto? Es lo que hemos visto a lo largo de todas las guías. Sin embargo, el estrés extremo que denomina la guía, que yo le hago la analogía para que ustedes se ubiquen con los sistemas de clasificación tipo DSM o CIE, como evento traumático, a ese que nos referíamos como que amenaza de manera inminente tu vida o tu integridad, es lo que produce estrés agudo y o estrés postraumático. ¿Qué es estrés agudo? El ejemplo clásico es, yo soy un ciudadano que vive en una población rural, salí a comprar el mercado en la esquina y llegó la guerrilla y empezó a bombardear. Y estando yo debajo de, no sé, encontré una silla de concreto y me logré esconder ahí. Pero a pesar de estar escondido, vi cómo las bombas se cayeron, mutilaron vecinos, mutilaron familiares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa persona? Apenas llega a tu centro de salud y la atiendes tú, es como si estuviera choqueada, es como si estuviera en otra dimensión. No se ríe, no llora, no pelea. Es como si se hubieran bloqueado emocionalmente, como si estuviera anestesiada emocionalmente. Y durante los próximos días, casi un mes, llora, siente miedo, culpa, yo por qué no hice, qué hubiera pasado si, por qué mejor no me morí, no duerme, angustia,
Y muchas veces inclusive puede tener síntomas neurovegetativos, sudoración por la noche, dificultad para respirar, sensación de palpitaciones. Eso es lo que se denomina un estrés agudo, que es el momento inicial después del evento, digamos, traumático. Subrayando nuevamente como traumático ese evento extremo que amenaza tu vida o tu integridad. ¿Cómo se complica esto? Con lo que se denomina un trastorno de estrés postraumático, que es justo lo que nos contaba Oscar, vio en la película. Ya es esa persona que ya su afecto no está tan embotado, no está tan anestesiado, pero que experimenta tres fenómenos recurrentemente. Lo que se llaman fenómenos de reexperimentación, sueños, pesadillas, o lo que se llaman flashbacks. Yo sigo caminando en el pueblo, ¿cierto? Ya han pasado 3 meses de lo que sucedió. Ya vino el ejército, ya sacaron a la guerrilla, cambiaron el puesto de policía, reconstruyeron las 2 casas que se habían desbaratado, ¿cierto? Pero a pesar de eso, yo cada vez que paso por ahí y escucho un ruido, inmediatamente se me dispara la película. Y es como si estuviera yo otra vez en la situación de riesgo inminente. Flashback. Por tanto, permanentemente ando hipervigilante, que es la segunda característica. Entonces, así como dicen por ahí coloquialmente, decían que, dice, uy, pues usted parece que hubiera nacido el día de los temblores, ¿no? Porque todo lo asusta, ¿sí? Entonces, claro, tengo en mi cabeza el estallido de la bomba y todo lo que vi, que de repente voy pasando y un muchachito, ¡tum! Abrió un paquete de papas, ¿se acuerdan que uno abría el paquete de papas desde abajo, lo infla y ¡pum! Estallan las papas? Pues hacen eso y yo inmediatamente me boto al suelo, empiezo a gritar como un loco, y la gente dice, uy, pero ¿qué pasó? Eso podría ser un signo de estrés postraumático. Y la tercera, algo que se llama evitación. La persona no sale, no habla, se aísla completamente. Eso es un estrés postraumático, ¿vale? Que es como la complicación del estrés agudo. Ahí al principio de todo ese proceso, y quizás saliéndome un poquito otra vez como hacia el espectro de los depresivos, estaría el duelo. Y muchas veces, más que ese estrés postraumático que se desarrolla, pues simplemente yo genero un duelo, porque a la larga es una pérdida. Perdí un vecino, perdí, no sé, este restaurante yo venía a almorzar todos los días y ahora no está. O sea, puedo tener unos síntomas de pérdida que son perfectamente análogos, Rudy, a lo que tú nos decías le pasa a tus pacientes oncológicos. La enfermedad crónica, como puede ser, por ejemplo, el cáncer, se asimila con una pérdida. ¿Pérdida de qué? Pues de la funcionalidad. Hombre, yo tengo un cáncer en la pierna, me amputaron la pierna, pues perdí muchas cosas. Claro, obvio, pues perdí la pierna, pero es que la pierna incluye otras cosas. Yo jugaba fútbol, yo caminaba, perdí mi independencia, perdí mi movilidad, perdí mi libertad de locomoción, ahora me toca pedir ayuda para que me ayuden. ¿Ven? Entonces, muchas veces todos estos temas, aunque son distintos, tienen unos hilos conductores que muchas veces parten de esos elementos estresores. Fíjense cómo lo único que yo haría ahí como salvedad es que el duelo no hace parte del espectro de enfermedad, sino que puede ser completamente normal. El clásico duelo que todos conocimos, que además tiene unas fases bien definidas, que teóricamente están muy bien descritas, ¿cierto? Es el duelo por la muerte de un familiar. Y también un duelo perfectamente puede confundirse con una depresión mayor. ¿Dónde está la diferencia? Ya lo había dicho. Cuando tú a una persona en duelo le dices, ¿qué tendría que pasar para que usted volviera a estar feliz? Pues nada, que mi papá estuviera aquí conmigo. Listo. Está claro que la sintomatología depresiva corresponde al dolor por la pérdida. En caso contrario, la gente te dice, no, pues la verdad, con mi papá o sin mi papá ya no tengo ganas de vivir, tan, ¿no? Muy importante. Y termino esto con algo muy importante que a la larga redondea todo lo que hemos dicho.
también el duelo depende de quién lo padece. Es decir, no todo el mundo le da igual de duro la pérdida de alguien. Y me voy a ir por el extremo casi que criticable por muchos, caricaturizable por otros, y es el que te hace un duelo porque se murió la mascota. Hay quienes dicen, no, pero ¿cómo así? Es que se murió fue el gato. Y semejante show porque murió el gato. Pues sí, todos somos distintos. Cada día las comunidades somos más diversas. Y ya vemos cada día relaciones interpersonales y afectivas distintas. Y ahora, por ejemplo, puede pasar que hay familias que optan por no tener hijos y a cambio tienen mascotas. Y la muerte del perro es como la muerte de un hijo. Ya si usted considera que no es lógico, que los niños son más importantes, yo me sumo a eso. Yo también creo que los niños son más importantes que los animales, ¿sí? Pero, como aquí no se trata de lo que yo piense, ni de lo que yo opine, sino que se trata de lo que mi paciente en su realidad tiene como background, como punta de base, o fondo, y con base en eso, cómo puede exponerse a desarrollar sintomatología depresiva. ¿Vale? No sé si hasta ahí haya preguntas, dudas, le estoy enredando mucho la pita, o lo que tenían medianamente claro de depresión se los terminé de enredar, o si alcanzamos a ver la diferencia, no sé, ¿cómo lo ven? Vamos bien, ¿Cómo? profe, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Listo, listo. Entonces sigamos. Si tienen dudas, si quieren decir, este está muy aburrido, este está muy enredado, levanta la mano y con toda la confianza. Aquí estamos en un ambiente seguro de aprendizaje y tenemos derecho a decir todo lo que quieran. ¿Listo? Entonces, si alguien dice, no, este está muy aburrido, está enredando, yo ya había entendido la depresión y ahora sí ya no entendí nada, con toda tranquilidad me dice y lo aclaramos. ¿Vale? Para eso estamos. Bien. Esto no me va a detener mucho, pero solamente llamó la atención de algo muy importante. Cada día estamos viendo condiciones, sobre todo inmunológicas, menos frecuentes, más frecuentes. Ya voy a explicar esa afirmación tan rara. ¿Cuántas veces ustedes han conocido casos, inclusive cercanos, familiares, de ese familiar? Usualmente es más frecuente en mujeres, por eso lo pongo en términos de paciente mujer. Una mujer, 40 años, más o menos sana, ¿cierto? Que sí tiene antecedentes de pronto de un par de pérdidas, intentaron tener bebés y no pudieron, le dio COVID y ¡pum! Desde ahí entonces, que no, que es que camina raro, que no, que es que me duelen las piernas, que no, que es que ya no puedo caminar, que no, que es que me duele la cabeza. Y entonces empieza a consultar, a consultar, a consultar. Entonces, ¿será que es un COVID largo? ¿Será que es una secuela del COVID? ¿Será que es pura fregadera de esta? ¿Será que es que tiene problemas con el marido? ¿Es culpa del marido? ¿Que es que cierto de estar que está ahí cansando en la casa? ¿O será que tiene problemas de plata con la pandemia? ¿Será que es que la echaron del trabajo? Y a veces empezamos a hacer una cantidad de hipótesis. Y resulta que esta persona termina con una enfermedad inmunológica. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, enfermedades inmunológicas. ¿Por qué llamo la atención y subrayo esto? Porque la guía, como está hecha con esa mirada de atención primaria, lo que nos dicen es, primero, no estigmatice. No mande al paciente para la casa o lo empiece a pimponear, ¿no? Se lo veo médico general, lo manda al psicólogo, el psicólogo a la trabajadora social, me dicho, termino pimponeándolo a ver cómo, comillas, nos zafamos de ese paciente molesto o cansón, le decimos a veces. Es más, utilizamos un término todavía más despectivo y les ruego me excusen, pero no les va a sonar raro. El paciente chicharrón. Ay, otra vez ese. Y es que pide exámenes. Y aquí va donde este médico y como no le pide más exámenes, entonces va donde el otro, el de la esquina. Va al centro de salud de del otro municipio. Ay, ay, entonces uno lo llama. Ay, sí, claro, no, ya, pues obvio. La señora está cansona. Muchos de ellos tienen depresión, otros tantos ansiedad, pero algunos poquitos enfermedades inmunológicas.
Entonces, yo también llamo la atención, eso no lo señala la guía de manera tan importante, pero cada día lo estamos viendo con más frecuencia, curiosamente, seguramente por algunos elementos inmunológicos que tiene el COVID y que ya mucha gente ha tenido o hemos tenido COVID, pues se han desarrollado enfermedades de este estilo. Llamo la atención porque no nos quedemos tranquilos con ese paciente, empezar a pimponearlo. Siempre pongámosle cuidado y miremoslo integralmente. Entonces, claro, si es que estamos sospechando temas emocionales, pues seguramente un abordaje de psicología con una mirada integral de temas de familia, será muy provechoso. Pero el médico general no deje de examinar, no deje de pedirle una batería de exámenes básicos que por lo menos le descarte lo evidente, hacer un buen examen físico, etcétera, etcétera. Hacer una muy buena entrevista que nos permita también identificar factores de riesgo familiar, ambiental. Entonces, digamos que aquí el llamado es, nunca dejemos esos síntomas físicos inexplicables como en ese cajoncito que nos encanta de, ay, esa paciente sí que es cansona. Albert, escuchamos. Puede pasar en eventos recurrentes de asistencia médica, ya puede ser por el médico general, psicología o alguna otra rama, la tendencia a parecer un hipocondriaco. Sí, eso también Exactamente. es importante considerarlo, pues el abordaje en este sentido cambia, ¿no? A veces también hay que tener cuidado en la patologización en relación a la ansiedad, al estrés o a la depresión, ¿sí? Entonces, la anamnesis nos permitirá poder identificar cuál es la condición marcada que presenta el paciente, perdón, en su momento en las sesiones, el realizar pues la revisión de antecedentes a la asistencia médica y pues poder uno trazar un buen diagnóstico del paciente y en ese sentido pues ayudarle a su proceso, porque puede ser que esa recurrencia sea eso, que hay una creencia inadecuada frente a su condición de salud y eso uno decía, no, de pronto la situación que no la atiendan y le puede llegar a una depresión, pero sí, revisemos que más bien de pronto está teniendo es un cuadro está teniendo hipocondriaco, pues abarquemos desde ahí al paciente para poder ayudarlo a disminuir precisamente ese estado de estrés y de ansiedad que se está produciendo. Correcto, Albert. Dos comentarios y cerramos este pedazo. Uno, el diagnóstico de hipocondría o de trastornos somatomorfos derivados de condiciones, o somatomorfos, de lo que se llaman ahora trastornos derivados de factores psicosociales. Yo siempre, mi gran recomendación es déjenlo de último. Y aquí va la segunda recomendación, trabajen en equipo. Es probable que ustedes, en el sistema donde están, tengan más opción de trabajar en equipo que inclusive lo que nos puede pasar aquí en ciudades grandes. Porque aquí en Bogotá, ¿sabe qué pasa? A mí me llega el paciente de psiquiatría de la EPS a la Clínica Universidad de La Sabana y yo lo atiendo. Pero el médico general lo atiende en Bogotá en la calle 45, o sea, a 20 kilómetros de acá. No tengo ni idea quién lo ve, no tenemos el mismo sistema, digamos, de historia clínica, entonces no tengo la menor idea de lo que esté pensando el médico de allá, ni lo que dijo, ni lo que va a hacer. Y le pido los exámenes y se los hacen por allá, en la calle 80, en un laboratorio que le da unos exámenes y cuando pide este control, la mandan con otro médico distinto. Entonces ya de entrada no tenemos ni idea. Y la psicóloga que la remitimos para que la atendiera, la atiende en una IPS por allá de salud mental en la 170, que no tiene nada que ver con la Universidad de La Sabana ni con Compensar, sino que es una IPS tercerizada y tampoco tiene conexión con el sistema. Conclusión, a nuestra pobre paciente la vemos 4 personas, todos le decimos una vaina distinta y todos nos quedamos con la idea que es cansona. Ustedes, a pesar de las dificultades que sé que en región hay y que en ningún caso quiero, digamos que minimizar, tienen una gran ventaja, pero que en buena medida están ustedes. Y es trabajen en equipo. Eso que acaba de decir Albert. Hombre, levanto el teléfono y llamo al médico general del municipio. Oiga, doctor, mire, yo vi a este paciente, estamos viendo los dos. Yo veo y me preocupa que tenga una hipocondría y tal. Y entonces el médico le dice, uy, doctor Albert, claro, más chica, yo no había caído en cuenta, pero de pronto, venga, voy a hacer unos examencitos que tengo ahí
perdón, pero no voy a incurrir en hacerle exámenes, porque ahí sí que lo empeoro. Gracias por advertirme y venga, me cuenta cómo le va a la siguiente cita y yo le voy contando cómo salen los exámenes y entonces ya yo realmente contengo una cantidad de conductas que no son apropiadas. Entonces, fíjense lo interesante que dice Albert. Paso muy rápido que se nos fue el tiempo. Entonces, en resumen, hay muchas condiciones de salud mental que pasan por síntomas depresivos, que pasan por síntomas ansiosos, pero que no son depresión. En el caso del estrés agudo y el estrés postraumático, el gran mensaje es siempre verifique la presencia de un evento estresante extremo o evento traumático, ¿vale? Si hay un evento traumático reciente, cercano, no deje de considerar esos dos diagnósticos. Si hay una pérdida cercana, el duelo puede llegar a ser casi tan manifestado en los síntomas depresivos como lo puede ser una depresión. Entonces no lo deje tampoco de lado. Y cuando tengo un paciente con síntomas médicos inexplicables, pues no lo clasifiquemos de entrada como ese paciente problema, sino que vamos siempre en búsqueda como de esa resolución de ir más allá. Un poco en la línea de lo que estábamos diciendo con Albert. Trate de no generar esa cadena ininterminable de cita, 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 medicamento, 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 porque es peor, ¿no? Cada médico le manda un medicamento distinto, el uno le pone acetaminofén para que no le duela, el otro le pone vitamina B para que no moleste, el otro le pone vitamina C para que no le dé gripa, el otro le da neurobión, el otro le empieza a dar cola granulada, el otro emulsión de Scott, y el paciente termina también, entonces por allá con algún tipo de trabajo, ¿cierto? Pues porque de pronto es que lo que tiene un mal dio. Entonces, más bien intentemos atenderlo siempre involucrándonos en su cultura, que todos esos elementos, inclusive como el que acabo de mencionar de último, se incorpore en esa atención que podemos dar. Algo muy importante, ya lo hemos dicho, es no juzgarlos, porque lo fácil es decir, ay, otra vez este, ¿no? Y siempre demos por hecho, yo siempre les digo a los estudiantes de medicina que lo peor que puede hacer el Doctor House, si alguno lo ha visto alguna vez, si no, le invito a que mire la serie llamada Doctor House, ¿no? Es que el Doctor House parte de un principio, y es que el paciente siempre dice mentiras. Yo parto del principio contrario. El paciente dice la verdad. Lo que pasa es que dice la verdad que para él es verdad. Y de pronto para mí es verdad que lo que yo tengo es porque la vecina me tiene ojeriza y animadversión y me mandó a hacer un trabajo. Ah, esa es mi verdad. Pero no quiere decir que yo no tenga alguna condición médica. ¿Listo? Muy rápidamente, respecto a esos manejos, digamos que ameritan esas condiciones, esto lo va a pasar muy rápido. Entonces, esos son como los 5 elementos que debemos fortalecer para tratar estas condiciones. Una de las primeras, quizás, y ya lo decía algunos de ustedes, es evitemos y corrijamos el uso excesivo de medicamentos. Y expliquemos, hagamos psicoeducación, que es quizás la herramienta más poderosa que tenemos nosotros. Porque entonces esos pacientes pasa que, claro, la ve el médico general y le pone un antidepresivo. Va donde no hay qué y le ponen otra cosa. Luego dan vitaminas. Entonces, lo primero es como decirle, mire, no necesita todo esto. Quítele todo eso. Porque a veces hacemos más daño con el medicamento que otra cosa. Algo muy importante, démosle la opción de hablar. Ustedes son expertos en eso. Y por eso no lo voy a ni siquiera casi que ahondar, solamente lo menciono. El paciente necesita ser escuchado. La sola escucha es terapéutica. Tratemos de averiguar, y ya lo decía, momentos de violencia, de negligencia, y levantemos la mano. Activemos las redes que correspondan cuando identifiquemos momentos de abuso, de negligencia. Recordemos que los pacientes muchas veces ni siquiera son conscientes de que eso ocurre, porque normalizamos y estamos en un momento de sociedad que está altamente normalizado algunas conductas y que aunque cada día afortunadamente como que se llama más la atención de las mismas, todavía seguimos muy en el ambiente de normalización. Y algo muy importante, activemos siempre la red de apoyo. Eso es como la cadena de cosas que hay que hacer, ¿no? Lo de siempre. Primero, identificar el problema.
Tratemos de acotar bien, bueno, y en últimas, ¿qué es lo que realmente a este paciente le está afectando? Pensémoslo, busquemos soluciones. El paciente no necesita que usted le solucione el problema, necesita que usted le ayude a visualizar opciones de solución del problema y siempre activar esa red. Y ustedes son parte de esa red. Algo muy importante, las personas tenemos actividades, tenemos de base factores que nos hacen, ya lo decíamos, más fuertes, más resilientes o más frágiles y susceptibles. También ayuda a visualizar a esa persona en esas fortalezas, ayuda a desarrollar capacidades y siempre grupos de apoyo, pacientes con condiciones similares, espacios para expresar cosas que nos pasaron en conjunto. Muchas veces en casos de desastres naturales, en casos de violencia, sentar a las personas que vivieron la misma situación al tiempo y que expresen esos temores conjuntamente, ¿cómo les alivia? Que yo pueda escuchar en el otro que, oiga, ese también es casi se muere el miedo. La gente le pasan cosas tan vergonzosas como que por el miedo pierden el control de esfínteres y les da la vergüenza de la vida decir eso. Pero cuando hablan con otros tres que dicen, a mí me pasó lo mismo, uy, ¿en serio? O sea, me quitan la letra escarlata del cuello. La letra escarlata era un símbolo de impureza que hacían en algunas comunidades anglosajonas hace muchos siglos. Entonces, cuando alguien tenía una conducta impura, le ponían la letra escarlata, que era como ese signo social, digamos, de señalamiento. Entonces, aquí pasa un poquito esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo el poder abrir esos espacios son muy útiles. Y aquí la creatividad ayuda mucho. Y algo muy importante, que también la guía incluye, que son las capacitaciones en técnicas de relajación. Ustedes son expertos en eso. Son cosas sencillas, que a veces inclusive el paciente dice, ay no, pero esa pendejada de respirar y no sé qué. Ya están los relojes ahora digitales e inteligentes traen hasta formas de hacer relajación, ¿no? Entonces, díganle a la persona cómo se hace y que lo hagan 2, 3 veces al día. Eso ayuda de manera significativa. Y algo muy importante, siempre que hayan duelos, pues se haga como ese acompañamiento, porque a la larga, insisto, pues no todo el mundo asume por igual la pérdida de un ser querido, no necesariamente papá o mamá, puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser la mascota, y eso requiere pues esa intervención. Nada sirve de manera puntual. Ustedes saben que en salud mental, a diferencia de otras cosas de la salud general, una intervención puntual, única, maravillosa, rara vez sirve. Cuando yo llego a un servicio de urgencias con un balazo en el corazón y el cirujano abre, saca, ¿no? Me quita el taponamiento cardíaco por el sangrado que se produjo, cierra el vaso que está roto, lo cose, me cierran. Claro, fue una super cirugía espectacular, pero si vuelve o no vuelve, casi que no pasa nada porque ya hizo lo que tenía que hacer. Y si cicatrizo bien, no me complico, no me infecto, prácticamente que eso queda resuelto, ¿sí? Ahí sí, como dicen, es que los médicos me salvaron la vida. Pues sí, literalmente. Pero en salud mental uno no hace eso. En salud mental usted escucha al paciente, en la siguiente cita lo vuelve a escuchar, en la tercera le da herramientas, en la cuarta le propone un medicamento, etcétera, etcétera. Es decir, es el proceso, el seguimiento, lo que les va a permitir superar esos momentos tan difíciles. Un estrés postraumático no se resuelve en una cita de 20 minutos, como lo decía ahora Rudy. Una situación de estas no se resuelve en una consulta médica. Ah, que es que, que es que la EPS es muy mala, entonces va a pagar particular. Tampoco. Se requiere seguimiento. Y si el seguimiento lo hacemos en equipo y cada uno de nosotros desde nuestro saber y experticia le agrega un pedacito, les aseguro que nos va muy bien. El psicólogo con la psicoterapia, el psiquiatra con la parte farmacológica, el trabajador social activando esa red, solucionando el problema puntual sobre el cual tiene cómo acceder, en fin, es muy importante. Bien, a veces nos pasa que uno empieza a abrir puertas y es como la caja de Pandora. Entonces, también tener en cuenta que en el seguimiento que ustedes hacen a pacientes, por ejemplo, con depresión, con frecuencia se encuentra uno a posteriori estrés postraumático o trastornos de ansiedad no tratados.
Entonces puede pasar que el paciente vino por depresión y como alguien señalaba hace un rato, puede ser que usted escarbando, 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 se encuentra con antecedentes. Eso pasa muy frecuente. Lo que pasa es que no siempre, pero sí pasa con frecuencia, Rudy. Y es que usted llega al paciente con depresión, escarba, depresión, escarba, depresión, escarba un poquito más y se encuentra un antecedente de abuso o se encuentra un antecedente de violencia. Entonces, es muy valioso ese seguimiento porque de alguna manera también en ocasiones nos permite llegar a fondos más importantes que requieren atención y que muchas veces promueven que el paciente no vuelva a tener recaídas de condiciones de enfermedad mental. Entonces aquí la pregunta es usted qué va a hacer con su paciente, ¿no? Y fíjense que a la larga son como esas 5 cosas de la manito. Mirar bien los síntomas, revisar los factores estresantes que puedan estar perpetuando la situación, hacer como también una formulación, digamos, de opciones terapéuticas, enlazarlo con esa red y siempre hacer ese seguimiento para mirar si es necesario tomar un redireccionamiento frente a ese tema. Hasta ahí lo que tiene que ver con estrés y otros trastornos. En los, carambas, 37 minuticos que nos quedan, debemos revisar el tema de epilepsia. Sin embargo, dado que este es un tema muy importante, muy grueso, que por demás es conexo con mucho de lo que han visto, quisiera preguntarles si tienen más inquietudes, si quieren que ahondemos en algún tema en particular, si quieren que comentemos algo adicional o si ya nos vamos por epilepsia. ¿Todo bien? ¿Como el pibe? Dale, dale, profe, epilepsia, vamos. Listo. Entonces, nos fuimos con la epilepsia. Entonces, denme un minutico. Yo aquí cierro esta presentación y montamos la otra. Me muero 30 segundos. Bueno, ya está cargándonos aquí la presentación siguiente, que es la de epilepsia. Entonces, ya está cargando. Ya creo que en un par de minuticos máximo ya arrancamos. Rudy, te escuchamos mientras tanto. O no sé si te quedó la mano levantada de antes. Sí, yo creo, pero levantó. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, muy bien. Bueno. Bien. Este es un tema que de repente para muchos es no tan chévere. Porque resulta que la epilepsia todos la reconocemos más como una enfermedad médica, inclusive neurológica. Y como que uno dice, ay, no, pero yo como trabajador de la salud mental, psicólogo, trabajadora social, ¿no? ¿Qué tengo que ver con esto? Pues vamos a ver un poquito como esos grandes, digamos, mensajes de la guía para ese trabajo interdisciplinario. Claramente, el paciente con epilepsia complicada, que requiere medicamentos de alto costo, pues lo maneja el neurólogo. Y no nos vamos a meter en ese rollo. Inclusive, como lo advertí al inicio de esta sesión, muy seguramente hay una cantidad, digamos, de medicamentos que incluye la guía, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, que pues no pretendo ahorita discutir si la dosis es esta o es esta otra. No, no es como el alcance de esta reunión. Pero sí como ver cómo integralmente como equipo podemos trabajar para promover el tratamiento adecuado de la epilepsia. Entonces, la primera pregunta que yo les daría a ustedes es, cuando la gente donde usted vive se refiere a la epilepsia, ¿qué nombre utiliza? ¿Cómo entiende la gente tener epilepsia?
O sea, cuando la gente dice, uy, es que el vecino tiene epilepsia, ¿eso qué tipo de juicio tiene implícito? No sé, Diana, si tú quieres... Ana del Socorro, escuchamos. Pues buenas tardes, pues ¿Cómo muchas estás? veces, bien, bien, muchas veces lo catalogan como demoníacos, como posesiones, como que está, sí, definitivamente como posesiones demoníacas, ¿no? Y lo primero, pues Señora, siempre buscar la iglesia y el exorcismo y demás, es lo que yo he visto. absolutamente espectacular tu intervención, porque eso es lo que realmente pasa. La epilepsia desde hace muchos siglos y todavía, desafortunadamente, se reconoce como una condición que se asocia con temas demoníacos, con posesiones. Ustedes, creo que todos hemos visto películas, ¿cierto? Donde siempre, como el exorcista, ¿no? Y uno dice, uy, vea, es como una crisis compulsiva. Y de hecho en las películas siempre asocian la persona que tiene un demonio adentro, la asocian con una persona con convulsiones. Entonces, en nuestro panorama geográfico y cultural, sigue siendo la epilepsia una enfermedad de altísimo nivel de estigma, pero altísimo, donde, como decía Ana del Socorro, padecer esta enfermedad puede ser generador de discriminación, aislamiento, y pueden pasar varias cosas. La primera es que la familia esconde a la persona. El niño con epilepsia lo desescolarizan, lo dejan en la casa, porque también sienten vergüenza de esto y no hay una buena educación al respecto. O lo peor, la persona padece epilepsia y, por qué no decirlo, en una de las tantas crisis convulsivas no atendidas, inclusive puede complicarse y tener severas condiciones de salud o inclusive la muerte. Fíjate, esos son los prejuicios que señala la guía, normalmente se producen en las diferentes culturas. Recordemos que el MHGAP no es colombiano, eso es una medida internacional de la OMS y que pues digamos que ya en este parámetro estamos vía OPS para Latinoamérica y para Colombia, pero que esto se aplica en todas las partes del mundo. ¿De acuerdo? Ustedes se acuerdan, en los videos que tenemos hay personas musulmanes, son árabes, hay africanos, porque esto es una iniciativa mundial. Entonces, estos elementos que son los que la guía describe, pues es muy interesante porque es ver cómo las personas, tal cual como lo dicen a del Socorro en el Casanare, les pasa a las personas en todo el mundo. Son poseídas, locas. ¿Por qué será que dicen que son estúpidas? Digamos que estúpidos es como una traducción como de brutos para nuestra cultura. ¿Por qué será que dicen eso? ¿Ustedes creen que las personas con epilepsia son estúpidas o brutas? Hola, Doc, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues yo, digamos que he tenido acercamientos, yo soy trabajadora social y he tenido acercamientos en temas de la epilepsia, usualmente en términos o en condiciones mejor de discapacidad, ¿sí? Y muchas de las personas que conozco con hijos con algún nivel de discapacidad tienen como diagnóstico también la epilepsia. Entonces, seguramente el por qué catalogarlos de la manera como usted cita, pues hace referencia a eso, ¿no? Y Sí, recordemos señora. que la discapacidad o las nuevas capacidades, pues es un concepto nuevo, es muy moderno. Correcto. En entornos muy rurales, pues no se habla de discapacidad, sino del niño bobito, del niño, sí, no es como tan respetuoso el término. Espectacular tu intervención, Rocío, porque es justo a lo que quería llegar. Es decir, cuando se incluye esta palabra tan fea, ¿no? Más que estúpido en inglés es más como bruto que para nosotros, que lo que significa estúpido para nosotros. Pero lo interesante y el gran aporte de Rocío es que desafortunadamente la epilepsia puede llegar a ser una condición comórbida en una serie de pacientes y de personas que tienen de base otras condiciones médicas, como por ejemplo tienen antecedentes de noxas perinatales que no solamente se manifiestan con una epilepsia, sino que muchas veces tienen asociado discapacidad cognitiva o algún tipo de condición en donde su coeficiente, digamos, de funcionamiento sí está por debajo del promedio. Entonces, desafortunadamente, muchas veces
se hace como esa asociación directa, pero eso es impreciso. Y hay otro elemento que juega ahí, Rocío, adicional que tú dices que es súper valioso, y es que los medicamentos anticonvulsivantes, cuando son usados de manera prolongada, crónica, sobre todo en niños, pueden llegar a afectar algo del desarrollo cognitivo. Eso también es un problema grandísimo, porque entonces, bajo ese supuesto, si el medicamento te va a generar problemas cognitivos, pues yo mejor no te doy esa vaina que te va a complicar la vida peor de lo que ya tienes. Pero desafortunadamente, como todo pasa en medicina, ese balance costo-beneficio es lo que nos toca evaluar siempre. Y claro, yo no te pongo un medicamento porque te puede producir, no sé, problemas cognitivos, carbamazepina me refiero, pero si no te lo pongo, convulsionas y sí que peor, porque cada convulsión te genera una lesión grandísima a nivel neuronal y reiterativa y progresivamente, sí que una epilepsia no controlada puede llegar a producir unas noxias cerebrales irreversibles mucho peores que las afectaciones que, si están descritas, pueden llegar a producir los psicofármacos en algunas dosis y tiempos prolongados de uso. ¿Listo? Es muy importante. ¿Por qué entonces nos toca a nosotros como equipos de salud mental estar atento de esto? Porque no solamente es de atender al paciente en urgencias, sino es poder asegurar integralmente como equipo ese manejo de ese paciente a lo largo del tiempo que permita una inserción, no solamente en sus temas de recuperación de salud, sino esa inserción escolar, laboral, funcional, a la que fíjense que a la larga, como nos ha pasado a lo largo de esta tarde, pues pivoteamos todo el tiempo sobre qué tanto yo a la larga soy funcional y estoy incluyéndome en ese espectro de trabajo y de todos los elementos de mi vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una condición neurológica donde se presentan convulsiones recurrentes. Entonces, aquí quiero hacer un primer llamado muy importante. No toda persona que convulsiona es epiléptica. Solemos decir, uy, ese tiene epilepsia porque convulsionó. No necesariamente un episodio convulsivo es epilepsia. Y esto es muy importante tenerlo presente porque siempre ante una convulsión inmediatamente encasillamos, este es epiléptico. Es un poquito lo que nos pasa con los niños, por ejemplo. Si el niño es un poco inquieto y grosero, ya le clavamos el diagnóstico de trastorno de atención e hiperactividad, mejor dicho, pobre chino, ya seculum seculorum, de aquí a la eternidad, ¿cierto? Profesor, que, ese es el niño psiquiátrico, este es el niño hiperactivo. Y resulta que lo que el niño tenía era otra cosa, ¿sí? Entonces, muy importante siempre hacer esa diferenciación. Una crisis epiléptica, perdón, una crisis convulsiva no es epilepsia. La repetición de las mismas sí es epilepsia. ¿Listo? Bien. Muy importante. La epilepsia entonces es una enfermedad crónica, no aguda. O sea, no es que yo convulsiono y ya tengo epilepsia, sino que como reiterativamente convulsiono, crónicamente desarrollo la enfermedad. Y hay dos tipos, digamos, en ese sentido de convulsiones que nos permiten hacer como la clarificación de ese concepto. La recurrente, que es la que yo estoy aquí y de repente convulsiono, me tomo unos medicamentos, me tomo unos tragos, convulsiono, me tomo los medicamentos, dejé de dormir, convulsiono, porque tengo una enfermedad de base que recurrentemente me produce convulsiones. Y las no provocadas, que insisto, son convulsiones que pueden ser aisladas y que pueden estar asociadas a otras condiciones de riesgo para convulsión. En el caso de los niños, el ejemplo tradicional es esa convulsión febril. El chino tiene una faringoamigdalitis bacteriana, ¿cierto? Le pusimos el antibiótico, pero hasta ahora va a empezar tratamiento, no le controlamos la fiebre y el niño llega a urgencias convulsionando. ¿El niño tiene epilepsia? No. Tiene una crisis convulsiva febril. ¿Bien? ¿Qué es lo importante? Poder diferenciar, ¿cierto? Que esto sea un fenómeno aislado
causado por una noxa aguda y no que sea un proceso crónico. Y en ese sentido, cuando ya tenemos claridad que es un proceso crónico, reconocemos dos tipos de epilepsia, que es la epilepsia que en la guía se describe como convulsiva y no convulsiva, que en otros textos ustedes lo habrán leído como epilepsia focal o generalizada. ¿Cuál es la convulsiva? La que genera movimientos evidentes. Es lo que llamamos la tónica, atónica o tónico-clónica generalizada, que es esa persona que pierde la conciencia, que es la clásica que todos reconocemos, que se mueve, se le mueven las piernitas, los bracitos, se muerde la lengua, relaja esfínteres. Es una epilepsia convulsiva, que es lo que se reconoce en otras clasificaciones como epilepsia generalizada. O la no convulsiva, que es la focal, que a veces puede ser mucho más localizada y que, por ejemplo, la clásica es la que se denominaban ausencias en los niños, que era muy conocida, donde usted tenía un niño en el colegio que se quedaba mirando al infinito más allá y que el profesor dice, oiga, 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 y el chino perdido. Y entonces dicen, es que mire lo distraído que es que casa pispirispis y lo que tiene es una convulsión parcial. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los síntomas? Ya lo mencionábamos. Lo clásico, la persona que se cae al piso, convulsiona, mueve los brazos, las piernas, se muerde la lengua, pierde el control de esfínteres, entonces pues se mojan los pantalones, ¿no? Pero recordemos que posterior al evento ictal, a la convulsión, aparece lo que se denomina el posictal, es decir, ese estado posterior donde la persona queda fundida. Puede estar desorientada, confusa, fuera de eso aporreada por la caída, sangrante muchas veces porque se cae y se rompe la nariz cuando cayó en el piso, le duele todo, somnolienta, y eso puede durar minutos o inclusive hasta horas. Las causas son múltiples. Y fíjense que aquí aparece lo que mencionábamos con Rocío hace un ratito. Daños cerebrales perinatales. Ese bebé que al momento del parto tuvo una hipoxia, ese bebé que, ¿se acuerdan que hace unos años, cuando el bebé definitivamente no salía, le ponían forceps, que eran como unas palancas que hacían presión en la cabecita y esas presiones generaban lesiones en la corteza que cicatrizaban y generaban focos epileptogénicos, ¿cierto? Traumas craneoencefálicos, eventos cerebrovasculares, secuelas de neuroinfección o epilepsias primarias que ya están más derivadas de trastornos, digamos, genéticos. Esto es muy importante porque la epilepsia es tratable y es inconcebible que en un país como el nuestro haya tantas personas con epilepsia que siguen pensando que tienen cosas demoníacas, ¿no? Y que realmente lo que tienen es una epilepsia. Entonces, de verdad, es bien importante eso. Bien. Bueno, entonces, aquí seguimos por aquí. Bueno, esto también ya lo mencionamos, digamos que también esto aumenta el riesgo de muerte. Y curiosamente, la guía nos hace como un mayor énfasis en el tema, digámoslo así, de urgencias. Pero realmente quisiera yo señalar que lo importante es más el manejo, porque la urgencia está muy centrado en el médico de urgencias. En cambio, el manejo incluye mucho más la parte multidisciplinaria, que es la que todos los que estamos aquí podemos manejar. Por eso, lo primero es entender que sí tengo yo una obligación como parte del grupo y equipo de salud de intentar promover el adecuado tratamiento de esas convulsiones, porque de no hacerlo, el paciente va derechito a un daño cerebral. Es decir, la convulsión repetida produce daño cerebral. De manera que, así yo sea psicólogo o trabajador social, es mi obligación promover el tratamiento adecuado de esa epilepsia. Muchas veces,
cuando esa epilepsia está mal controlada y además se suma con una crisis aguda muy fuerte, puede llegar a producir la muerte. Y algo que, digamos que también hay que considerar, ya no en la epilepsia, sino en la convulsión inicial, es la obligación de descartar una condición que amenace la vida de forma inminente. ¿A qué me refiero? Primer episodio de convulsión. No es que, bueno, como no ha convulsionado más y ya no convulsiona más, mandémoslo para casa. No, revisemos que no tenga una meningitis, revisemos que no tenga una condición en ese instante que ponga en amenaza su vida y que la convulsión sea simplemente una manifestación. Les pongo un ejemplo. Una deshidratación severa con una reducción del sodio, del potasio, puede llegar a producir convulsiones. Claro, eso no es una epilepsia, pero si tú no lo corriges, ese paciente se puede morir. Yo tengo una meningitis y se manifestó con una convulsión. Si ese paciente no lo tratamos, ese paciente se puede morir. O inclusive, hay pacientes que llegan por una convulsión y cuando los examinas lo que tienen es un tumor cerebral. Pero ¿cómo no se van a dar cuenta que tiene un tumor cerebral? No nos damos cuenta. Las personas no tenemos todos la capacidad de ver cómo nuestro cuerpo cambia, las funciones se van modificando. Y eso puede llegar a causar un diagnóstico tardío y obviamente todos los problemas que eso corresponde. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cuál es tu papel como enfermera, como psicólogo, como trabajadora social o como médico? Pues quizás el más importante siempre es descartar lo urgente. Y eso nos toca a todos. O sea, puede que yo tenga un paciente aquí parado frente a mí y yo no sea médico, pero si tiene un hematoma así de grande, el ojo morado, los ojos que parece un mapache, está botando líquido por las orejas, pues seguramente tendré yo la necesidad de ir ya a levantar la mano y decir, venga, ese paciente, aquí lo menos importante es que le haga yo seguimiento, venga, que lo mire un médico y si toca remitirlo a un hospital, remitámoslo, ¿no? Es muy importante siempre como tener alerta frente a esos temas. Miremos las condiciones médicas. Dentro del marco de la valoración integral del paciente, culturalmente requerimos también entender ese paciente cómo se desarrolla en su contexto. ¿Qué tal que sea diabético? ¿Será que toma medicamentos y se le fue la mano en los medicamentos para diabetes y convulsionó por hipoglicemia? ¿Será que tiene VIH y lo que tiene, por ejemplo, es una infección oportunista por hongos? O, alguien lo decía, Rudy, estamos desafortunadamente con unas condiciones de salud mental absolutamente elevadas donde el intento de suicidio está a la orden del día. ¿Qué tal que este señor se ha tomado un tóxico para envenenarse? Entonces, muy importante siempre hacer esas preguntas. ¿Cuáles son esos pilares entonces del manejo integral de la epilepsia? Como siempre, el más importante, el que nos corresponde a todos, la psicoeducación. Por supuesto, la medicación y siempre la reinserción a la vida cotidiana. No basta con que no convulsione, no basta con que no esté deprimido. O sea, necesitamos que esa persona sea funcional, que en su contexto y entorno sea activa. Entonces, dentro de las intervenciones psicosociales, por ejemplo, algo muy importante que a veces parece muy básico, pero que ayuda muchísimo y que está a la mano de todos ustedes, fíjense, está hacer registros, por ejemplo, para poder delimitar muy bien la enfermedad. Uno de lo que lo decía tal vez, em, caramba, no me acuerdo quién lo decía, tal vez lo decía Andrea, ¿ves? Bueno, no me acuerdo quién lo decía hace un ratico. Uno de los, Rudy lo decía también, uno de los problemas que tenemos es que a veces la atención a los pacientes es muy corta. Aquí hay algunos médicos. Y uno dice, no, pero ¿cómo pretende usted, que yo en 20 minutos, ¿cierto? Pueda delimitar si fue convulsión, si no fue convulsión, si sí, si no, si a él le pareció pero no era, si era pero sí era, ¿no? Entonces, muchas veces nos podemos apoyar como equipo y poder llevar registros muy específicos. ¿Cómo fue esa convulsión? Uy, no, es que yo estaba ahí y de repente me sentí como ahogado y ya, ah, no, eso no es convulsión, listo. Pero si queda registrado, yo puedo hacer el seguimiento. Si además de eso puedo llevar un registro de los medicamentos, puedo saber si estuvo relacionado con la ausencia de la toma,
con la ingesta de alguna sustancia, no sé, se olvidó el medicamento y se tomó unos tragos. Entonces, fíjense que empiezan a aparecer. Y en ese sentido, digamos que hay intervenciones psicosociales que son muy, muy, muy importantes y es empezar por explicarle al paciente qué es lo que tiene. El solo hecho de que usted a él y a su entorno más próximo, a su núcleo familiar, le explique que no está poseído, que no es un demonio en la casa, que no es que tenga una cosa rara, sino que es una enfermedad, eso ya de entrada le alivia de manera significativa la vida del paciente. Cuanto a los medicamentos, como advertía, no pretendo hacer ni siquiera una aproximación, pero simplemente decirles a todos que los medicamentos son necesarios. No es que sirvan, es que son necesarios. Yo creo que hace mucho tiempo ya pasamos por esa tonta disquisición que nos pasaba hace mucho tiempo, donde si el paciente va al psicólogo, le dice, ¿y usted quién lo ve? El psiquiatra. Uy, no, 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 no. No se tomen esos medicamentos, que eso es un veneno. Y tampoco va al psiquiatra. Uy, ¿usted va al psicólogo? No, no le pare bolas, que eso le echa pura carreta. Yo creo que hace rato pasamos por ahí. Y si no entendemos que psiquiatras, médicos generales, psicólogos, psicoeducadores, trabajadoras sociales, educadores especiales, etcétera, 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 trabajamos en un solo equipo, estamos en la olla. Entonces, aquí es fundamental que todos nosotros apoyemos el tratamiento farmacológico. A los médicos, por una rara razón, nos tienen miedo. Entonces, usted le pregunta al paciente, ¿y se está tomando el ácido valproico? Sí, doctor, claro. Y entonces uno dice, miércoles, ¿y qué será que esta vaina no responde? Y me convulsionó la semana pasada 2 veces. Y usted como psicólogo muchas veces, en esa calidez que ustedes a veces tienen más que nosotros, le pregunta y el paciente le dice, ay, doctora, es que no me tomo esa vaina porque me da susto. Pero es que si yo le digo al médico eso, me regaña. Entonces le digo que sí para que no moleste. Entonces, si tú como psicóloga o psicólogo le dices, no, mire, hable con su médico, dígale la verdad, somos un equipo, ese medicamento le ayuda, mire que va a dejar de convulsionar, eso le daña la cabeza. El paciente sale de su consulta diciendo, oiga, y yo tan necio nada que me tome esta vaina, pero si hacemos lo contrario, nos pisamos las mangueras. Entonces, ahí hay un punto fundamental de esa psicoeducación, en donde ya el médico se tendrá que encargar si le pone carbamazepina, si le pone fenitoína, si le pone ácido valproico. Ya el médico, en su saber y entender y experticia, tendrá que elegir cuál es el mejor de acuerdo al perfil del paciente. Pero para ti, que de pronto no puedes formular un medicamento, el gran labor, la gran tarea es psicoeducar. Es también captar esos temores y poderlos explicar de una manera adecuada, informada y profesional. Aquí hay unas discusiones que pues ya por tiempo no alcanzamos, pero ahí aparece otro tema terrible. Esta mañana discutía con mis estudiantes de pregrado porque hay una escasez importante en el país de una cantidad de medicamentos. Pero no estamos hablando de medicamentos raros. Losartán, acetaminofén, amoxicilina. En las EPS en este momento no están teniendo disponibles medicamentos tan básicos como esos. No se sabe si la culpa es del INVIMA o es del laboratorio que no nos está trayendo materia prima o si son de las farmacéuticas que no están generando suficiente cantidad de genéricos, bueno, lo que quieran. No corresponde hablar aquí de eso. Pero lo importante también es que siempre situemos el contexto, porque a veces también una cosa es ese paciente que entonces terminó remitido en el Hospital de la Misericordia de Bogotá, lo vio el mejor neuropediatra del hospital y le mandó el supermedicamento, que lo reclamaron ahí saliendo de la EPS para el mes, se fueron para el municipio y la familia no tiene cómo volver a reclamar el medicamento. Entonces, ni es que no queramos, ni es que no entendamos, sino que literalmente no podemos. Entonces también a veces nos toca jugárnoslas por la realidad del contexto. Yo creo que cada vez más aquí en Bogotá, los médicos tenemos que ser más conscientes de cómo la atención de sus pacientes, sobre todo en esa típica consulta única, súper especializada, que uno ve el paciente que mandaron de no sé dónde, que vive en la vereda, si sé más, y que llegó a Bogotá, pues se vaya para la casa con un tratamiento que le sirva, pero que también esté dentro del marco de su realidad y su contexto. Porque si no, lo que terminamos haciendo es, lejos de ayudar al paciente,
complicarle la vida. Entonces, también depende mucho del feedback que ustedes nos puedan dar. Si en región ese médico llama al hospital y le dice, mire, aquí no se consigue esa vaina, no le formule eso, o si se lo va a formular, asegure que se lo manden a través de la EPS por lo menos trimestralmente, o dele la formulación para 3 meses para que no esté cada mes sufriendo que se va a acabar. Fíjense que son cosas que desde trabajo social, desde psicología, desde enfermería, podemos apoyar y que en equipo podemos garantizar ese bienestar de paciente. Entonces, bueno, aquí también seguramente no nos corresponde a psicólogos, trabajadores sociales explicar el mecanismo farmacocinético, farmacodinámico del medicamento, pero sí al médico. Y siempre bajo esa mirada grupal. Que es muy importante que siempre también involucremos a las familias. A veces el paciente quiere tomarse el medicamento, pero es la mamá, la tía, el papá que le dice, no, mi hijo, no le tome esa vaina, que eso es malo. Entonces, muy importante siempre, siempre involucrar a la familia dentro de ese proceso. Y siempre basándonos en lo que es evidente. No el temor, ¿no? No es como que hágalo porque yo digo, sino hágalo porque mire lo que puede pasar. Y bajo esa concepción de realidad, la gente claramente responde muy bien. Igual que lo anterior, monitorizar el tratamiento y siempre, siempre reducir el estigma, porque es algo que quizás es como lo más común. Simplemente, en 3 minuticos antes de dejar por lo menos 5 minuticos para alguna pregunta que pueda haber. En caso de urgencia, ¿qué es lo fundamental? Lo mismo que para cualquier reanimación básica, que cualquiera de nosotros debería saberla hacer muy bien. O sea, una reanimación básica. No estoy hablando aquí de ALS ni de reanimación avanzada con medicamentos, no. Pero lo básico que debemos saber es ese famoso ABC. Airway, breathing, circulation. Vía aérea, respiración, circulación. ¿Qué pasa si la persona empieza a convulsionar? Fíjense que la reacción inmediata, ¿cuál es? Un vasito de agua, un vasito de agua. Usted le da un vasito de agua, se broncoaspira y lo mata. Si es que el paciente se cayó y tuvo un golpazo en la cabeza, y entonces usted lo que hace es que lo sacude como en las novelas, ¿no? Se reaccione, pues haciéndole así, le hace lesión medular y lo mata. Entonces, ustedes no lo hacen, pero su entorno sí. Entonces, muchas veces, la primera medida que uno como persona de salud debe hacer es aislar a la gente del paciente, porque la gente no reacciona con conocimiento, sino con deseo de ayuda. Pero el deseo de ayuda no es suficiente. Entonces, muchas veces, poder asegurar al paciente y decir, listo, todos atrás, y usted simplemente lo único que se encarga es voltearlo, ponerlo en posición de seguridad, así volteadito al lado, para que no se me vaya a broncoaspirar y que el fuente bronco, el bronquio fuente, quede en una situación donde no se vaya a ir. O sea, toca ponerlo en el lado derecho, porque el bronquio fuente derecho queda mucho más abajo, mientras que el izquierdo, por la posición del corazón, queda mucho más horizontal y el riesgo de broncoaspiración es mayor. Por eso lo ponemos del lado derecho, ¿vale? Y en ese sentido, pues si yo le pongo el lado derecho, no le meto trapos, no, que para no se muerda, métale un pañuelo en la boca. Le tapa la vía aérea, entonces lo ahoga. Entonces aseguro airway, breathing, circulation, posición de seguridad, y solamente con eso ya usted ayuda muchísimo. Después de eso, obviamente hay que hacer un examen físico completo y hay que revisar todo lo que corresponda. Y ya, muy seguramente que al médico y a la enfermera le corresponderá aplicar una serie de medicamentos. Simplemente llamo la atención de 2 poblaciones, niños y embarazadas. Con las embarazadas y convulsión tenemos un problema así de grande, porque eso no es epilepsia, eso puede ser eclampsia. Es una urgencia vital para el binomio mamá-bebé. Entonces, ahí hay otras medidas que implica probablemente un manejo ultra rápido para pensar en desembarazar a esa mamá. Desembarazar es sacar el bebé asegurando la viabilidad del bebé. No estoy diciendo que hagamos interrupción del embarazo, ni mucho menos que ese bebé se saque con fines abortivos. Lo que estoy diciendo es que ese paciente con eclampsia requiere un manejo interdisciplinar con ginecobstetra y probablemente cuidado intensivo porque va a requerir unidad la mamá y el bebé.
Entonces, por eso digo, hay que ponerlo como en rojo. Y el otro es el niño, porque los niños, como señalábamos, pues inclusive a veces es más difícil porque canalizar la vena puede ser más difícil, lo que sea, y por eso, importantísimo que siempre hagamos también algunas vías de acceso, como puede ser, por ejemplo, las rectales. No voy a quedarme con los medicamentos, porque pues ya esto será pues motivo de la revisión que ustedes hagan, pero sí importante también señalar que una de las condiciones fundamentales en urgencias es descartar que no haya una condición médica que de manera inminente amenace la vida del paciente. Entiéndase, como decíamos, trauma, meningitis, bueno, cualquier condición que por otras razones pueda llegar a causar la muerte del paciente. Y en los niños, pues entender que muchas veces convulsionan por fiebre y que por eso el control de la fiebre en los niños es tan importante. A veces el niño está con fiebre y ustedes habrán reconocido que mucha gente dice, no, déjelo, que la fiebre es buena y le mata el bicho. Sí, pero si el niño tiene el antecedente, puede tener una convulsión febril y evidentemente esto pues es una complicación que no se justifica mantener sabiendo que podemos controlarla, comillas, con relativa facilidad. Entonces, bueno, esto era un poquito de lo que queríamos revisar hoy. Queríamos como revisar ese gran espectro entre las llamadas OTRs y lo que es la epilepsia. Pero fíjense que como grandes conclusiones de esta sesión, yo les dejaría la importancia de ese trabajo en equipo al que nos llama MHGAP, a cómo tenemos que afinar el ojo clínico, pero siempre con una mirada de APS, intervenir de manera rápida. Acuérdense que, por ejemplo, con depresión, la guía nos recomienda, ante la duda, trate. No es como le dicen a uno, ante la duda, absténgase. Curioso. Aquí nos dice todo lo contrario. Ante la duda, trate. Porque podemos fácilmente saber que, sobre todo en condiciones rurales, ese paciente que finalmente llegó a la cabecera municipal y que usted lo atendió, usted podría ser la única persona de contacto con el sistema de salud por el resto del año o de los meses, o por qué no de la vida. Porque si no toma una buena decisión, ese paciente puede tener una conducta autolesiva o lo que sea. Entonces, ese es como el gran mensaje que yo les quería dejar. Siendo las 6:57, nos quedan 3 minuticos para preguntas. Entonces, no sé si quieran hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Dayana, por tu comentario. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias, María. Bueno, muy importante con lo que dice Buenas María, ¿no? noches, Dom. La lengua es muy importante ubicarla porque con la lengua se pueden ahogar. Muy importante. Te escuchamos, Enid. Dom, bueno, muchas gracias. Yo saludo desde Orocueca, Sanare. Es el municipio más lejitos que nos queda de la capital de Yopal. Pues quería, escuchando todo lo que su merced ha dicho, especialmente con los casos de epilepsia, pues me agrada mucho lo que su merced nos dice porque pues precisamente ese es como el objeto de MHGAP y es que otros profesionales, pues lo cuento porque en nuestro municipio una de las cosas que más nos ha ayudado es lograr que nuestros médicos y especialmente nuestros médicos que están en un centro de salud donde el nivel de atención es atención primaria 1 nomás, puedan ayudarnos a identificar paciente que tiene afectación, pues digamos, un paciente con epilepsia, puede ser que el medicamento no le está funcionando porque está siendo recurrente en cada vez que asiste nuevamente y consulta al servicio médico. Entonces, lograr esa articulación con ellos, que nos digan, yo creo que esta carbamazepina no le está funcionando, creo que entonces vamos a tener que cambiar el medicamento, debe haber algo, pues eso es muy satisfactorio para nosotros, especialmente cuando nos queda bastante lejos la atención o el control con psiquiatría. Entonces, sí hemos tenido, digamos que avances en eso y lo quería contar porque ahí pues se ve que realmente cuando nuestros médicos, cuando los profesionales logran entender que deben ir un poquito más allá, que depende mucho de ellos cuando el consultante, especialmente una persona con epilepsia, va
como en ese afán de que algo le duele, que mire, me caí, estoy con el brazo roto, porque he tenido esos pacientes que constantemente por una convulsión, por un medicamento que no funciona, entonces se caen y llegan entonces por lo físico, pero entonces ya el médico sabe, no, este es un paciente que tiene epilepsia y que obviamente si el medicamento no está funcionando, pues de pronto va a tener más convulsiones más seguidas. Entonces, sí considero pues muy importante, no sé qué cantidad de pronto de profesionales médicos estén participando de este curso, pero sí, gracias a ir un poquito más allá, a lograr Sí, que ellos se empapen del tema, es que se pueden lograr cambios significativos en la atención integral de nuestros pacientes yo Enid, te invito a una cosa, que va a ser un poquito también, porque seguramente con el doctor Erwin tendremos en la sesión de la semana entrante. Y es animarlos a que no nos quedemos esperando que el otro dé el paso. Discúlpenme esta analogía tan boba que voy a hacer para cerrar. Eso es como cuando usted en las películas románticas encuentra a esos dos personajes que se gustan, ¿no? Entonces, toda la película, las 2 horas de película, él le va a decir "Ah", y se arrepiente porque dice, no, vea que tiene novio. Le va a decir, ay, y se arrepiente porque dice, no, él no me quiere ni le simpatizo. Y cuando muestran la película del lado de ella dice, uy, me va a decir, me va a decir, me va a decir. Ay, se arrepintió. Debe ser que no le gustó. Me va a decir, se arrepintió. Debe ser que le caigo gordo. Y pasan 2 horas de película para que finalmente se junten y alguno por fin dé el paso, le diga al otro y el otro diga, ¿en serio? Yo pensé que usted no, y usted sí, y yo también, ¿sí? Y termina la película romántica. Tal vez se me ocurrió porque estamos en septiembre de amor y amistad, me imagino el ejemplo. Pero termina la película en que los dos terminan juntos. Yo les pido y los animo, Edith, a que los que den el paso también sean ustedes. A los médicos desafortunadamente nos han formado durante siglos pensando muy en esa visión medicalizada de la salud y no tenemos tanta facilidad para ver los equipos. Ustedes la tienen El mejor. modelo biomédico. Claro. Entonces, cuando ustedes, tú Edith, debe haber un médico en Orojuela. Tú vas y le golpeas y lo invitas a tomarse un tinto. La aclara que no es para nada personal, eso sí. Pero le invitas a tomarse un tinto y le dice, oiga, es que tengo un problema y es que tengo una cantidad de pacientes con epilepsia que va con usted y de pronto no le está quedando claro. Yo tengo la percepción. ¿Qué opina si montamos alguna estrategia y entre los dos llevamos esto? Y el médico te dice, ¿en serio? Uy, qué pena, doctora Denise, yo no tenía ni idea. Yo juraba que ellos me entendían, porque yo les pregunto al final de la consulta, ¿entendió? Y todos, sí, 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 sí. Y no, usted me acaba, mejor dicho, de hacer ver, a descubrir el agua tibia, pues, ¿no? Fantástico. Entonces, Enid, animadísima para dar ese primer paso. Y todos los demás también, Sí, señor. para que ese trabajo en equipo lo podamos también promover desde ustedes, que a partir de hacer este diplomado de MHGAP se vuelven abanderados de los trabajos en equipo en salud. ¿Listo? Doctores, doctoras, mil y mil gracias. Siendo las 7:04, cerramos nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco infinitamente su paciencia, el haberme atendido durante estas 2 horitas y espero que lo que hayamos trabajado pues sea de utilidad y sea pues de provecho para ustedes. Desde aquí, desde Chía, vieron cómo se fue el sol, ¿no? Cuando empecé había un sol muy bonito y se veía el cielo muy bonito. Ya llegó la noche, tenemos estrellas y luna. Aquí estoy en la Universidad de La Sabana, donde tenemos también ese privilegio de poder tener ese contacto natural muy bonito. Pero entonces, desde acá les mando un saludo muy especial. Allá envidioso, que seguramente en Casanare sí que tendrán un paisaje excepcionalmente bonito. Entonces, un abrazo muy grande desde acá y nos seguiremos viendo. Buenas noches para todos.